Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo están? En el capítulo anterior yo había mencionado las dificultades que habíamos tenido en ese proceso que significó año 2001, 2003 y los problemas sociales que ocurrieron en la República Argentina durante ese tiempo. Les había dicho las dificultades que teníamos desde el gobierno provincial, imagínense, sin dinero, sin recursos, sin la posibilidad de financiarnos. La República Argentina vivió en ese tiempo una verdadera hambruna. Yo recuerdo que las familias salían a buscar alimento porque no tenían que comer en ese tiempo. El país se llenó de comedores populares, de ollas populares, y también, por supuesto, aparecieron lo que se llamaron los planes sociales de manera masiva, digamos, ¿no? En ese sentido, debo agradecer a Chiche Duhalde en lo que se refiere en la ayuda que nos dio en un momento determinado a la provincia de Corrientes, y en el Pago Chico a un cura de la teología de la liberación, un cura del tercer mundo, como se llamaba, se llamaba Jorge Torres, de quien me hice amigo después de esa crisis fenomenal que vivimos, ¿no? Lo cierto es que finalmente fuimos capeando el temporal, como se dice, y logramos que la provincia se vaya encauzando. Problemas políticos, problemas económicos, financieros, problemas sociales. Estábamos en una situación realmente muy delicada. Y es en ese contexto donde el gobernador, para las elecciones del 2003, me convoca para ser candidato a senador. Yo nunca esperé esa posibilidad, pero lo cierto es que, bueno, finalmente fui candidato a senador. Quiero decirles con esto que la vida es eso, ¿no? Es como una rueda que da vuelta, porque yo fui candidato a diputado provincial, recuerdan ustedes, en el año 87. Esa fue la primera oportunidad por la Juventud Radical y no salí, quedé en las puertas. Después fui en el año 97, 10 años después, candidato a senador provincial en primer término y tampoco salí. Perdimos, recuerdo, esa candidatura de Diego Brego, gobernador. Perdimos la elección de manera contundente y no fui nuevamente senador, a pesar de que parecía que era un cargo que iba a salir. Y en el año 2003, 6 años después nada más, y sin buscarlo, quiero decirlo también, sin buscarlo, sino haciendo el trabajo que uno tiene que hacer desde la política, así, comprometiéndonos con la comunidad, en ese momento de crisis, comprometiéndonos con las instituciones, tanto religiosas como de la sociedad civil, comprometiéndonos con los boyanos. Yo recuerdo en mi casa había cola de gente que iban por un plato de comida, básicamente, porque bueno, yo estaba toda la semana en Corrientes y llegaba a mi casa el día viernes a la tarde y el sábado a la mañana atendía a la gente en mi casa, y no quería atender en el comité departamental del Unión Cívica Radical, porque yo decía, si iba a un partido político iban a pensar que estaba haciendo uso y aprovechamiento de la crisis social que vivíamos. Pero bueno, en el año, como le dije, 2003, me llama Ricardo y me dice que tenía que ser candidato a senador en primer término. Primero fue en primer término, no se pudo, después tuvo que ser en segundo término, no se pudo, y finalmente terminé tercero. Pero salí, ganamos esa elección de manera contundente en el año 2003 y salí. En esos 2 años, del 2003 al 2005, trabajamos sobre 2 temas centrales. Primero, los proyectos legislativos, en el que debo hacer mención a una persona que me acompañó durante mucho tiempo en la política, de Diego Boral, porque él me acompañó también en los proyectos legislativos que presentamos, hicimos en ese momento. Fue un trabajo acordado en conjunto con él y con
instituciones de la sociedad civil de la ciudad de Goya con el fin de mejorar algunas cuestiones que era necesario mejorar en Goya. Entonces los proyectos legislativos y por supuesto el proyecto político sobre el que nos habíamos puesto a trabajar, que tenía que ver con la decisión de en el 2005 ser intendente municipal. Ese trabajo de ser intendente significó una planificación, significó estudios, significó mucho estudio, sobre todo en dos ámbitos. Por un lado, ni bien perdimos la elección del año 2001, Ricardo Colombi nos puso a disposición una persona que lo acompañó siempre desde el municipio de Mercedes a él, que se llama Juan Galarza, goyano, y que nos capacitaba una vez por mes, iba a darnos charlas sobre cómo teníamos que hacer para ganar la elección. Recuerdan que en la elección del 2001 nosotros habíamos perdido y habíamos quedado un poco golpeados en la ciudad de Goya. Entonces Juan tenía que levantarnos el ánimo y para eso nos hizo un coaching fantástico que nos permitió a un grupo de personas, donde estaba, por supuesto, estaba Raúl Martínez, estaba Tito López, quien después se transformó compañero inseparable en las distintas actividades que llevamos adelante durante los próximos 20 años. Y a su vez también estaba, por supuesto, Diego Oral, Pablo Pipaón, distintas personas que nos juntábamos para estudiar, decíamos nosotros, los sábados, un sábado por mes, nos juntábamos o en el comité o en la casa de algunos con el fin de avanzar en esto que iba a ser finalmente alcanzar el municipio. Por el otro lado estaba Fabio Ketglas, con quien yo les comenté, es una persona que se había dedicado ya a estudiar las cuestiones del desarrollo local, capital humano, capital social, capital financiero, que logró darnos algunas ideas respecto de las cuestiones que teníamos que llevar adelante si llegábamos a ser gobierno en el municipio. Por el otro, entre el 2003 y el 2005, un equipo de gente multipartidaria, porque no éramos solo nosotros, estaba también Daniel Ábalos, Darío Breyer, distintos partidos políticos que trabajábamos juntos para alcanzar el objetivo de llegar al municipio en el año 2005. Por supuesto no fue fácil, fue un trabajo que nos costó y nos costó mucho, pero capacitándonos, formándonos, finalmente logramos ese objetivo en el año 2005. Pero vamos por partes. Fíjense esta carpeta que es sumamente vieja, como verán ustedes, es la carpeta que nosotros, el resumen que hicimos para la prensa en el año 2004-2005 de las cosas, de los proyectos de ley que presentamos en ese momento para en la gestión de senador provincial. El primero y el más importante fue el de la creación de la Universidad Autónoma Correntina de Goya, proyecto que no se aprobó finalmente y sobre el cual quiero hacer algún tipo de mención porque es uno de los grandes temas que es necesario cambiar en la provincia de Corrientes. Las universidades, la Universidad Nacional del Nordeste, la grandiosa y enorme Universidad Nacional del Nordeste, es una universidad que ha fortalecido el desarrollo tanto de Resistencia por un lado, pero sobre todo de Corrientes, con carreras fantásticas como la de Medicina, facultad realmente que es un ejemplo a nivel nacional, como la carrera de Derecho o como la carrera o la facultad, de Derecho, la Facultad de Ciencias Exactas, distintas áreas del conocimiento
que se han desarrollado en la ciudad de Corrientes. Esto ha permitido el desarrollo, y yo siempre digo que una ciudad pasa a ser ciudad en el momento que tiene universidad. Ahora bien, ¿qué ocurre con las universidades? Con las universidades ocurre que nosotros, los del interior, tenemos en primer lugar, todo el interior manda remesas a la capital. ¿Por qué? Porque mandamos a estudiar a nuestros hijos a la capital provincial. Esto es, ¿qué significa esto? Significa que mandamos miles, millones de pesos todos los años, para que nuestros hijos estudien en Corrientes. ¿Y qué ocurre después? No vuelven nuestros hijos. En general, nuestros hijos se quedan en la ciudad de Corrientes, y entonces hay una captación de la mejor materia gris, sido siempre, de la facultad en la ciudad de Corrientes. Queda en la ciudad de Corrientes, con lo que se promueve de manera más sustentable y más fuerte el desarrollo universitario, el desarrollo de una ciudad, en este caso de Corrientes. El caso de Resistencia es por ciencias económicas, por las ingenierías y ese tipo de cuestiones. Pero en Corrientes tenemos medicina, tenemos, como le decía, derecho, ciencias exactas, etc. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Primero, económica y financieramente nosotros enviamos dinero a la capital. Y en segundo lugar, el estudiante se queda los mejores estudiantes se quedan en la capital. Porque es natural que eso ocurra, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Lo que nos pasa es que perdemos esa materia gris, las localidades del interior. Por eso es importante, y por eso es que planteamos esta ley, que por supuesto no fue bien vista en ese momento por las autoridades de la Universidad Nacional del Nordeste. No hemos logrado, 20 años después, no hemos logrado que la Universidad Nacional del Nordeste se radique en Gocho, se radique en otra, con fuerza, con contundencia, en cualquier otra localidad del interior. Por eso digo, es importante entonces ese proyecto de ley que presentamos y que no fue aprobado en ese momento por una cuestión económica financiera, pero realmente es necesario. La creación del Consejo Provincial de la Prevención y la Erradicación del Trabajo Infantil, la creación del Jardín Botánico para nuestra ciudad, en un espacio que ahora estamos intentando aprovecharlo para la urbanización de la ciudad. En ese momento era un predio que estaba ocupado y que gracias a Dios hoy está recuperado para el Estado, para que el Estado pueda ahí llevar adelante inversiones importantes. La creación del Consejo Provincial del Desarrollo Local, y esto significa, entre otras cosas, la posibilidad de que un organismo provincial financiado sin aumentar impuestos pueda generar proyectos para las localidades del interior. En definitiva, una serie de proyectos importantes, una serie de proyectos muy, pero muy importantes para fortalecer una ciudad, en este caso como Goya, pero cualquier otra ciudad del interior. Esos fueron los proyectos. Y aquí está, recuperé gracias al trabajo que hizo Diego Oral en algún momento y que yo lo rescaté. Este es el trabajo que hicimos durante esos 2 años que nos tocó ser legisladores y en los que nos preparábamos para después avanzar y ser intendente. Eso va a ser parte del próximo capítulo sobre el que hablaremos de cómo ganamos las elecciones del año 2005, elecciones en las que ganamos y cumplimos el primer mandato como intendente entre el 2005 y el 2009.